mujer que persevera, te saluda María René y en esta oportunidad, en ese podcast de Navidad, quiero compartirte cuál es el propósito por el cual Jesús vino al mundo. Y para eso vamos a leer Isaías 53. Yo te voy a pedir que tú en tu tiempo con Dios lo leas versículo por versículo, lo escudriñes. Y yo en este mensaje solo te voy a dar algunos aspectos importantes que nos muestran el propósito de la venida del Mesías. Primero, partamos en que Isaías está hablando en ese capítulo acerca del sufrimiento del siervo ideal de Dios. Y este siervo ideal de Dios es el Mesías, es Cristo Jesús. Vemos que es un siervo que es perfecto porque no cometió pecado, pero él sufrió. El primer punto acerca del Mesías, acerca de Jesús, es que él físicamente no iba a ser atractivo. Él no iba a ser de un buen parecer o un buen porte, y esto con el propósito de quienes escucharan su mensaje no se dejaran guiar por el aspecto físico, sino que escucharan su palabra. Y es que recordemos, hermanas, que somos muy propensas a veces a juzgar por la apariencia física. Entonces, al Jesús no tener atractivo y no ser alguien que las personas lo desearan seguir por un aspecto físico, viene a cumplir ese propósito, que sea escuchado por su palabra. Y el segundo punto es que él iba a ser despreciado. ¿Despreciado por qué? Porque el mensaje que Jesús trajo no era un mensaje de prosperidad, no era un mensaje de un cambio político, como los judíos en ese tiempo esperaban. Ellos esperaban que el Mesías fuera quien los libertara del yugo de Roma. Entonces ellos esperaban a alguien con una fuerza física, con una palabra que viniera a derrocar a todo eso, que ellos estaban siendo oprimidos. Entonces el mensaje de él no se basaba en cambiar esa circunstancia, sino que el mensaje de Jesús era un mensaje para transformar corazones, para cambiar esos corazones de piedra en corazones de carne y hueso que sintieran a través del Espíritu Santo el poder de Dios. Entonces el mensaje de Jesús es un mensaje de reconciliación de Dios con el hombre. Y en esa reconciliación el hombre tiene que reconocer sus pecados. Jesús vino a anunciar que el reino de Dios había venido, que Dios estaba cumpliendo todas las palabras que en el Antiguo Testamento estaban partiendo de Isaías, que da muchas profecías acerca del Mesías. Entonces, al escuchar las personas este mensaje que no era lo que ellos esperaban, entonces fue despreciado por muchos que eran muy conocedores de la ley, como los fariseos, fue despreciado por la misma Roma. Entonces el mensaje de Jesús no fue un mensaje que fuera bien acogido por todos. Y si nosotros vemos nuestro alrededor hoy en día, el mensaje de Jesús sigue siendo despreciado, porque hoy en día, al igual que en el tiempo de Roma, las personas quieren que Dios venga a cambiar sus circunstancias, quieren que venga a cambiar lo que están sufriendo. Y aunque ese pueda ser un anhelo bueno, porque nosotros no queremos sufrir, realmente lo que Jesús viene a hacer en nuestra vida es algo en nuestro corazón, en nuestra mente. Y luego por eso Jesús dijo: busquen el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Entonces por eso el mensaje de Jesús es despreciado. Y Isaías lo anticipó en este capítulo 53, cuando dice que él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ese es el versículo 3. Y no lo estimamos. ¿Por qué nos fue estimado? Porque la palabra que él traía, aunque es palabra de salvación, no era lo que ellos querían escuchar. Y el tercer punto de Isaías 53 es que él llevó nuestras enfermedades, él llevó nuestros dolores, él cargó con nuestros pecados, él cargó con nuestras rebeliones, él mismo cargó con todo aquello que nosotros hicimos. Y cargó con ellos, ¿para qué? Para que nosotros fuéramos curados, fuéramos sanados, encontráramos salvación. Y Jesús pagó él el precio que tú y yo
Merecíamos pagar por nuestras rebeliones y el precio que la misma Biblia dice que es muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero tú te podrías estar preguntando, ¿por qué tenía que pagar Él por nosotros? Y es que eso nos tenemos que remontar, mi amada hermana, en nuestras Biblias, irnos a Génesis. Génesis 1 y 2 nos relata cómo Dios creó todo perfecto. Creó al hombre, creó a la mujer, creó los cielos, creó la tierra. Pero en Génesis 3 encontramos que el hombre deseó, anheló, prefirió ser igual que Dios y escuchar a Satanás. Y escuchar esa voz que le decía, si tú comes de este fruto, serás como Dios. Cuando Adán y Eva decidieron desechar la palabra de Dios y escuchar la palabra del enemigo, entonces entró al mundo el pecado, y con el pecado entró la destrucción, entró la muerte. Y ahí se rompió la relación perfecta de Dios con el hombre. Y es que recordemos, mi amada hermana, de que uno de los atributos de Dios es que Él es santo. Y Él en su santidad, Él no puede habitar con el pecado. Entonces el pecado hizo que el hombre fuera separado de Dios en su relación. Pero Dios mismo es tan perfecto que Él estableció un plan de redención. Él no vio nuestro error y nos desechó. Él no nos ha desechado, sino que Él proveyó el medio. Y eso quiero que subrayarlo bien para que no se nos olvide, y lo podemos ver en el versículo 6. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Fue Dios quien decidió y estableció el plan de redención. Fue Dios quien dijo que Jesús iba a cargar nuestros pecados. El autor de nuestra salvación es Dios. El autor y consumador es Él mismo. Nosotros no podemos pretender por nuestros medios llegar y acercarnos a Dios, mi amada hermana, porque Dios ya estableció el camino, la verdad y la vida es Cristo Jesús. Él cargó los pecados nuestros sobre Él, Él cargó nuestras rebeliones sobre Él. Y cuando Jesús cumplió esta profecía de Isaías 53 y fue muerto en la cruz y Él derramó su sangre, Él era justo porque Él no cometió pecado. Y aquí mismo lo dice Isaías versículo 9, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y ese es el cuarto punto, hermana. Jesús pagó nuestros pecados cuando Él no cometió ningún pecado, cuando Él es santo, cuando Él fue perfecto, cuando Él no hubo tropiezo en su camino. Él decidió tomar nuestras cargas. Y por eso Juan declaró de que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero perfecto, porque era un sacrificio perfecto, sin error, sin mancha, sin nada que dijeran en su boca se encontró mentira. Y es por eso que Dios aceptó el sacrificio de Jesús, porque Él era un sacrificio perfecto, y por eso dijo, consumado es. Entonces, mi amada hermana, pongamos nuestros ojos en Jesús. Isaías acá nos está hablando de que este sufrimiento de este siervo iba a ir hasta la muerte. Y que nosotros tenemos que ver cuál es el propósito. El versículo 11 lo dice: por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Este era el propósito, es el propósito, llevar nuestras cargas para que nosotros lleguemos al conocimiento de Dios, para que nosotros podamos entender que esto es por gracia, porque nosotros merecíamos morir, pero Él murió en nuestro lugar. Mi amada hermana, es necesario que nosotros reconozcamos a Dios, pero no solamente que conozcamos que Jesús vino, no solamente que entendamos que Él vino y murió por nosotros, sino que lo creamos, porque para que nosotros podamos tener llegar a un paso a la santificación, llegar a ese paso en el que somos transformados, tenemos que reconocer que nosotros somos pecadores. Tenemos que reconocer de que todo es por gracia, que Jesús pagó el precio para que nosotros estuviéramos en presencia de Dios, porque si no es por Jesús nosotros no nos podemos acercar, porque quien nos da el entendimiento de la revelación de Dios a través de su palabra es el Espíritu Santo, pero es gracias a que hemos creído en Jesús, que hemos creído en su nacimiento
en su encarnación, porque Jesús es Dios, porque Jesús no es un profeta como cualquier otro. Jesús es Dios encarnado. Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Necesitamos creerlo y rendirnos a Dios. Y es por eso que Isaías 53 nos da ese propósito completo y podemos ver su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Mi amada hermana, el propósito de este podcast de Navidad es que tú pongas tus ojos en Jesús, que tú entendiendo cuál es el propósito por el cual Jesús murió, pero también Él resucitó. Es por nosotros para que pudiéramos acercarnos a Dios. Y si ya Jesús proveyó ese sacrificio perfecto, y ya Dios aceptó ese sacrificio porque Él resucitó, Jesús venció la muerte. Jesús se levantó dándonos la esperanza de que también nosotros vamos a ser levantados un día cuando Él venga por su iglesia. Entonces en esta Navidad no pongamos nuestros ojos en las festividades, en las reuniones, en los regalos, en todas las actividades. Aunque no me malentiendas, esas reuniones, esos regalos, esas cenas que puedas participar no está mal, porque eso fomenta el vivir en comunión. Pero nuestros ojos no deben de estar puestos en eso, sino puestos en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Pongamos nuestros ojos en este sacrificio que Dios hizo y vivamos por Él, porque Jesús murió por nosotros para que tengamos vida y vida en abundancia. Y para que tengamos vida en abundancia necesitamos poner nuestros ojos en Jesús, no ponerlo en la circunstancia ni en nuestros talentos, sino que en Él que es vida y que es bondad y misericordia, porque nosotras no merecíamos nada y Él nos lo dio todo. Isaías al inicio de este capítulo dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y recordemos que el Evangelio, mi amada hermana, el Evangelio son las buenas nuevas de salvación. El Evangelio es el anuncio de que Cristo vino para reconciliarnos con Dios. Es el anuncio de que Él ha venido para que nosotros podamos reconocer nuestros pecados y empezar una vida apartándonos de todo aquello que nos aparta de Dios, apartándonos de todo aquello que nos distrae. Y entonces Isaías dice: ¿quién ha creído a este anuncio? Y hoy te pregunto a ti, mi amada hermana, ¿has creído tú en este anuncio? El Señor te bendiga.